Estás escuchando Biologando. Queremos agradecer a los soportes que hemos tenido en Buy Me a Coffee como Osvaldo, Kenia y Esaí. Gracias por ser parte de la comunidad de biologantes. Si quieres ver contenido exclusivo y próximamente mercancía, spoiler alert, stickers bien mamalones, pueden ir a buymeacoffee.com, donde nos encuentran como Biologando27 y comprarnos una pizza. Palabra clave para donación. Muchas gracias por ayudar a la divulgación científica y sin más preámbulo, los dejamos con el episodio de esta semana. Esto es Biologando. Esto que vas a escuchar es Biologando, el podcast donde hablaremos de ciencia para todos y todas. Yo soy Lili la bióloga y ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. Es otro viernes de ciencia y hoy me acompaña Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola a todos los que están escuchando este podcast. Pues yo les saludo desde Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, donde trabajo yo pues desde la parte etnobiológica, trabajo la chinampa también desde mi herencia cultural y pues les voy a platicar un poquito sobre esta disciplina donde estuve trabajando a lo largo de pues mi carrera como bióloga, mi formación, y pues ahora donde estoy aplicándolo en la vida ya fuera de la universidad. Sí, la verdad es que es bien interesante. Yo apenas comencé como a meterme con esto de la etnobiología y sus ramas, ¿no? Es así como empezar a conocer gente que se dedica a esto y ha sido así como que wow, o sea, la perspectiva es totalmente distinta y la forma de trabajarlo también ha sido, es como muy distinto. En anteriores episodios yo he comentado así como que una de las partes muy padres de la carrera es cuando vas a campo y empiezas a practicar con la gente de las comunidades de allí, ¿no? Y que hasta ellos te dicen dónde encontrar las especies o no te vayas por ese camino, mira, vete por acá o sal a esta hora y todo eso es así como, o sea, su conocimiento así tan empírico y tan ancestral es así como que dices, no. Exacto. Sí, pues justamente fue por eso que decidí inclinarme más a esa área de conocimiento, porque tuve la fortuna, ¿no?, de en la carrera encontrarme con las materias de etnobotánica, etnozoología, etnomicología, pero sé que no en todas las universidades tienen esas materias y justo es interesante que México pues es de los grandes aportes, ¿no?, desde la etnobiología a nivel mundial. O sea, muchos vienen a hacer estudios aquí a México o muchos de México están escribiendo textos y compartiendo metodologías, compartiendo pues muchas pues cosas interesantes al mundo respecto a estos temas, ¿no? Entonces creo que como biólogos, como biólogas tenemos también que irnos acercando poco a poco a estas áreas del saber que pues también nos van a aportar como biólogos, porque justo como dices, o sea, salimos a campo y no hablamos con los bichos nada más, ¿no? Hablamos también con la gente y es importante saber cómo manejarnos en estos aspectos porque realmente como formación no tenemos esa guía, ¿no? Entonces es importante irnos acercando a pesar de que no tengamos esa guía en la universidad, pues hacerlo de manera también autodidacta o pues irnos pues codeando con otros amigos que también les interesan estos temas, ¿no? Sí, no, sí, está bien interesante. Pues, o sea, México, además de ser un país mega diverso en recursos naturales, porque pues nunca está de más mencionar esta frase. También, vieja confiable. Sí. El sueño de toda la vida es iniciar un artículo científico diciendo México es un país mega diverso. Sí, y pues, o sea, aparte de esta biodiversidad, pues también somos un país con una amplia diversidad, tanto cultural, con la cantidad de pueblos y lenguas, y las comunidades son un ejemplo de ello, ¿no? Y
Y además, pues el uso de los recursos naturales aquí en México, que es una actividad súper ancestral, pues también tenemos bastantes carreras ambientales que no aprovechamos como esta parte sociocultural, ¿no? O sea, nos quedamos en esta tangente científica y como que no rompemos esa barrera a las comunidades, ¿no? Y pues en 1944 en la Universidad de Nuevo México, Edward Casteter define por primera vez la etnobiología como la utilización de la vida vegetal y animal por los pueblos primitivos. Pero pues no sé si nos puedes como platicar un poquito más de cómo surge esta corriente, Gaby. Claro, bueno, eso digamos a nivel mundial podemos estar platicando de lo que es la etnobiología, porque bueno, justo desde 1935 más o menos es donde empiezan a aparecer en algunos artículos científicos este término, ¿no? Principalmente pues iba todo enfocado a aspectos de la botánica económica, ¿no? O sea, justo toda esta visión del mundo donde las personas que estaban pues con ciertos intereses económicos en el nuevo mundo, ¿no? Digamos ahora, o sea, viéndolo desde esta visión colonialista, ¿no? Lo exótico, lo maravilloso, ¿no? La diversidad de pues estos países que ahora les llamamos países en desarrollo, pues justo es donde empiezan a tocarse estos temas, ¿no? La importancia de cómo se están vinculando las comunidades con el entorno, y entonces pues podemos decir este texto, ¿no? De Casteter es muy importante porque pues justamente habla de ya más a profundidad, ¿no? sobre la etnobiología y sobre cómo estos enfoques están aportando al conocimiento pues del mundo respecto a una visión, ¿no? Sí. Que realmente era la que estaba dominando y que pues tristemente hoy todavía sucede, ¿no? Que domina la ciencia hegemónica, ¿no? Y que es una visión del mundo que fue construida pues con ciertos conceptos, con ciertas formas de relacionarse en el mundo y con el mundo, ¿no? Sí. Y pues que justamente estos temas vienen como a aportar un poco más a la visión que se tenía en ese entonces, y entonces, bueno, ya empieza a hablarse de estos temas en otros lados del mundo. Y justo es así que pues acá en México pues tenemos a Maldonado Cordel, que pues él también, ¿no? Retoma estos aspectos, y por ahí de los 40, ¿no? 1940, es que él empieza a hablar sobre este tema, ¿no? Y cómo las personas, ¿no? Los grupos humanos empiezan a vincularse con las plantas, con los animales, cómo es que los utilizan, cómo es que cada uno de estos grupos humanos habita ciertos lugares y cómo es que se obtienen todos estos recursos, ¿no? Entonces, esta parte de la etnobiología viene a aportar pues distintas metodologías, digamos, de alguna manera. Primero que tiene que ver con identificar, con clasificar, con describir a todos los organismos que tienen un valor pues cultural principalmente para ese específico grupo, ¿no? de la humanidad. Entonces pues ya ahí podemos irnos metiendo cada vez más y más, y pues aquí en México pues tenemos a Xolocotzi, ¿no? Efraín Hernández Xolocotzi, que pues él era agrónomo, pero que justamente al hacer investigación sobre el maíz y pues al estar trabajando en campo, pues justamente lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Él empieza a decir, bueno, pero es que aquí la ciencia como nos la manejan es que tiene que tener una receta, ¿no? Y que se tiene que hacer ABCD, y entonces eso es ciencia, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa con las comunidades? Porque yo a los que veo ahí trabajando, pues son genetistas, ¿no? La gente que está trabajando en campo,
en el campo, ¿no? O sea, los campesinos, pues, o sea, la gente que está resguardando toda esa diversidad, pues también podemos decir que son científicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos conceptos? Entonces, él empieza a hablar sobre esta investigación de Huarache, ¿no? Sobre lo que es hacer la investigación a pie, ¿no? O sea, no en esta posición superior de llegar como científico que lo sabe todo y que te va a dar la respuesta a todo porque fue a la universidad, sino que es un diálogo horizontal en donde pues tanto la gente de las comunidades como las personas que llegan a estas comunidades a investigar pueden hacer un trabajo conjunto, ¿no? Entonces, estos temas pues vienen a moverle la cabeza a muchas personas, ¿no? Y afortunadamente, pues aquí en México pues tenemos bastante tela de dónde cortar, ¿no? Tenemos justo, ¿no? Montones de climas, tenemos muchísimas formas de percibir la realidad, que eso se da a partir de las distintas culturas que habitan en este país, a partir de una serie de lenguas, ¿no? Que también nos ayudan a entender la realidad de distintas maneras, porque pues la lengua nos habla de cómo estamos percibiendo el entorno, ¿no? No podemos nombrar algo que no existe para nosotros. Entonces, es así que justo el perder lenguas en nuestro país, pues implica también perder saberes, perder ecosistemas y perder una serie de situaciones que pues también es lo que pasa a la par, ¿no? O sea, si se pierde un ecosistema, pues se puede perder una lengua, ¿no? Entonces estamos íntimamente relacionados y en este aspecto, pues Xolocotzi aporta bastante, pero bueno, en general, pues podemos estar hablando de pues muchos investigadores e investigadoras en México que pues se han dedicado a abordar estos temas de la etnobiología. Y pues este tema, ¿no? De las etnociencias, sí, es bastante interesante porque, bueno, o sea, sí nos puede hacer justo esta reflexión, ¿no? De quiénes están haciendo este tipo de investigación, ¿no? ¿Qué personas están acercándose a estas comunidades y con qué enfoques? Porque, bueno, ahí también hay otros temas, ¿no? Que tiene que ver con la bioprospección, que tiene que ver con temas de extractivismo de saberes, y no solo de saberes, sino también de plantas, extractivismo de material genético, ¿no? Entonces estamos hablando pues de temas que pueden ser muy lindos, pero que también pueden tener una parte muy oscura. Entonces, pues para todo ello, pues hay que hablar como poco a poco, ¿no? Y vamos platicándolo en este programa. Ay, me gusta esa idea. Pues de hecho, o sea, yo creo que me he topado mucho con la pregunta crucial y la pregunta que pues, todo el mundo discute, y entre científicos, no científicos, es como, ¿realmente es una ciencia? Y como que ahí entra este debate, ¿no? De que no, es que la ciencia es como tú dices, ¿no? O sea, tú tienes tu método científico, que al final de cuentas, tu método científico lo puede hacer hasta un niño, pero es esa receta, ¿no? Así de que la ciencia es así, 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 tienes que seguir estos pasos, o incluso hasta en laboratorio, ¿no? O sea, en laboratorio cuando haces cultivos, es así como que primero tienes que poner este paso y el siguiente paso. O sea, es muy técnico, y hasta nuestra forma de hablar es demasiada técnica. Hay veces que, por ejemplo, a mí se me dificulta mucho esa cuestión de explicar a la gente, ¿no? Así como que digo, tengo que hablar en cristiano porque desafortunadamente te vas con ese camino y es tan técnico que dices, o sea, como que pierdes un poco esa noción de ser como una persona normal, por así decirlo. Pero yo creo, o sea, yo la verdad, yo sí creo que es una ciencia. ¿Por qué? Porque pues maneja todas estas ramas, tiene su camino, tiene su enfoque, pero pues no sé si nos podrías explicar el por qué se considera una ciencia como tal. Claro, bueno, primero creo que sería bueno aclarar esta parte de que pues cuando estamos empezando en este mundo de las etnociencias,
sobre todo pues quienes estamos formándonos desde las universidades y queremos proponer temas de investigación o queremos empezar a encontrar ese caminito, pues no es tan sencillo para todos, lo sé, porque justamente nosotros armamos algunas discusiones de distintas universidades y lo notábamos, ¿no? Sabíamos que no en todas las universidades hay esa posibilidad de dialogarlo de la misma manera, porque el primer tope es decir, no es ciencia. Tú no puedes venir a hacer eso porque tú no eres antropólogo, porque tú no tienes las herramientas para entrarle a estos temas desde esas perspectivas. Esto no te corresponde. Tú aborta misión y mejor sigue con tus temas de laboratorio, tu tema en campo, en donde nada más tú vas y agarras al bicho y agarras la planta y lo prensas y todo bien, ¿no? Pero justamente, pues sí es complicado porque es verdad, ¿no? O sea, si estás como biólogo y quieres tocar esos temas, pues que tienen que ver más con lo antropológico, pues de pronto pues uno no sabe ni cómo empezar, no sabes cómo relacionarte, pero también está del otro lado, ¿no? La gente que está en el área antropológica y que quiere entrarle a temas más científicos y pues tampoco tienen las herramientas. Y es así que surgen estas disciplinas, ¿no? La etnociencia en general, digamos las etnociencias, porque pues ahorita vamos a ver que hay una amplia gama de estos temas y pues justamente es ahí que vamos a encontrar estas áreas de conocimiento que se encuentran y hacen algo nuevo, algo que es necesario tocar, que son realmente disciplinas que son nuevas, ¿no? Digamos, son disciplinas emergentes que surgen desde esta parte de la transdisciplina, de la multidisciplina, la interdisciplina, ¿no? O sea, estos tres temas son importantes mencionarlos porque al hacer etnociencia no solamente nos vamos a meter en el área biológica, vamos a meternos a otros temas que van pues desde la geografía, la ecología, la historia, ¿no? Entonces, realmente necesitamos empezar a meternos más a otros temas, más a conocer cómo es que se debe de estar estudiando un determinado tema respecto a lo mejor algún organismo vivo. Entonces no es solamente una disciplina que surja como si, o sea, digamos por sí sola, ¿no? O sea, esto surge en la colaboración, en el diálogo con otras disciplinas y justamente no solamente desde el saber académico, ¿no? Sino que también desde otros saberes que también han estado ahí desde hace siglos y que pues también son muy importantes para la creación de conocimientos, para el poder estar aportando al mundo en el que nos encontramos. Entonces, pues realmente no podemos decir que es o no es, porque es necesario elaborar como toda esta parte conceptual. Hay mucho respecto a las metodologías también, ¿no? O sea, como propiamente hay alguna metodología que nos ayude para poder hacer este trabajo etnobiológico y bueno, podríamos decir sí, podríamos decir no, y eso depende de qué enfoques estemos manejando, pero por supuesto que, digamos, si somos biólogos tendremos que recurrir a otro tipo de metodologías que no necesariamente tengan que ver con la biología propiamente, ¿no? Sino que tendremos que ir incorporando desde estas otras áreas del saber y es por ello que pues necesitamos tener este criterio amplio, digámoslo, para poder entender estos estudios desde estas distintas esferas de conocimiento, ¿no? Entonces, pues, podemos decir, o sea, sí lo es, porque lo son todas estas disciplinas que están aportando, ¿no? La lingüística, la etnología, tenemos pues muchas áreas de conocimiento que están también ahí inmersas desde la base teórica, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿quién empieza a entrar a esta área de conocimiento? Pues necesita, por supuesto, que empezar con lo más básico,
¿no? Que son algunos textos antropológicos, pues también acercarse a algunos compañeros desde otras disciplinas y aprender también a dialogar con estas otras disciplinas, ¿no? Porque creo que eso es algo que actualmente tenemos que aprender a hacer, porque el mundo en el que nos encontramos pues ya está totalmente tocado unas áreas con otras, ¿no? Y es necesario que desde pues estas áreas no las miramos como, no las miremos más bien, pues tan como aquí empieza y aquí termina, ¿no? O sea, no podemos verlo limitado. Necesitamos estar rompiendo estas barreras que existen entre las disciplinas para poder construir nuevas formas de conocimiento desde esta parte transdisciplinaria, ¿no? Entonces, es por ello que pues me gusta este espacio para poder compartir con ustedes este tema de las etnociencias. Ay, sí. Yo también comparto tu pensamiento. Yo creo que todas las ciencias y todas las disciplinas se entrelazan, ¿no? Al final de cuentas, uno como biólogo siempre necesita un físico, necesita un químico, necesita un antropólogo, necesita hasta psicólogos, a veces necesitas así como que, ¿no? Entonces yo sí comparto mucho tu pensamiento y la verdad me da gusto de que haya más gente como yo, así como, sí. No estamos solos. Sí, porque luego también como que entra esta cuestión, ¿no? De que a veces como que la misma academia está peleada con las otras academias y eso, y como que entra este egoísmo, el egoísmo científico y de investigadores, ¿no? Al final de cuentas es como que, no, es que yo me dedico a esto y tú ¿por qué lo vas a hacer si yo soy el mero fregón, ¿no? Y eso, espérate, ¿no? Y son cuestiones también como, pues como que se han quedado como pensamientos que se han incrustado, entonces la verdad, ampliar estos conocimientos sí se necesita y sí todos necesitamos de otras disciplinas definitivamente. Creo que como no es como los memes que luego hacen así de que los biólogos son enemigos de los veterinarios y los biólogos son enemigos de los biólogos, y es como que no, por favor, todos vivamos en paz en un mundo feliz. Sí, exacto, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento en el que ayer estaba en una plática, ¿no? En donde pues tristemente teníamos que hablar de la catástrofe, ¿no? O sea, como tal, hablábamos sobre aquí la zona Chinampera, que es donde me encuentro, que es una zona que sin agua, pues realmente se vuelve otras partes de la Ciudad de México que pues en algún momento también fueron chinampas y ahora ya son ciudad, ¿no? Ya son casas, son edificios. Y pues todo esto, pues esta zona donde me encuentro yo es la zona de recarga de los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se colapsa esta zona? Se colapsa la Ciudad de México y quedamos sin agua totalmente. Entonces, no queríamos llevarlo a la catástrofe, ¿no? A las cosas tristes, pero creo que también es necesario partir de pues de estas alarmas, de estas pues esta emergencia en la que nos encontramos, ¿no? Y no llevarlo quizás a este plano de no corran todos en círculo, vamos a morir, sino en un tema de qué proponemos, ¿no? ¿Qué podemos decir desde lo que se ha hecho históricamente, digamos, los pueblos, cómo lo han resuelto, cómo se está planteando? Y entonces justamente es por ello que las etnociencias pues son importantes para poder también desde la academia, ¿no?, hablar de estos temas. Sin embargo, creo que pues los pueblos originarios no necesariamente han estado siempre respaldados por la academia, y es importante mencionar esto, ¿no? O sea, ¿cuántos defensores del territorio han sido asesinados por defender pues estos mismos espacios, defender la vida, defender a toda esta diversidad biológica que tenemos en el país, y que tristemente pues vemos que a veces hay intereses mucho más allá, ¿no?, de todo esto? Entonces, justo, ¿qué tipo de ciencia queremos hacer? ¿No? ¿Cómo estamos planteándonos nosotros como científicos nuestro quehacer? Entonces, pues las etnociencias justo proponen desde otras voces, proponen desde otros ángulos,
y no quiere decir necesariamente que pues sean las correctas o las más importantes, digamos, pero son otras voces, son otras perspectivas que también son importantes hablar, ¿no? Porque la academia justo se maneja tristemente ahora, ¿no? Desde nada más textos. Sí. Textos, producción de textos, ¿no? Estamos hablando de que tienes que tener como investigador un número de textos porque si no pierdes tu estatus como investigador, ¿no? Que si no tienes una producción de alumnos, ¿no? Que tienen que sacar la tesis como tú se las pides, entonces pierdes los recursos para tu investigación, ¿no? Entonces, todas estas formas en las que estamos acostumbrados ahora a hacer ciencia, pues creo que es momento de replantearlo, ¿no? De decir basta a este tipo de situaciones. No podemos seguir yendo a las comunidades y dame conocimiento. Yo lo pongo en un texto con mi firma y entonces ya todo lo que yo acabo de decir es mi propiedad intelectual, ¿no? O sea, estamos hablando de que todos los pueblos han conservado estos espacios, han conservado esos saberes y nada más porque llegan unas personas y lo redactan bonito y lo suben a un libro, pues ya son los dueños de ese saber, ¿no? Entonces, creo que es importante también replantear desde cómo estamos nosotros conceptualizando hacer ciencia y cómo es que las comunidades están necesitando a estos científicos para que su vida se mantenga como durante tantos siglos, ¿no? Entonces, creo que esos son para mí los temas importantes respecto al tema de la academia y los pueblos originarios, ¿no? Y cómo se están vinculando estos pueblos. Y bueno, a mí me marcó mucho en un congreso que, bueno, yo justamente estaba hablando de este tema y al final se acerca conmigo una maestra rural y me dice, gracias por decir eso. Dice, porque no es posible que yo tenga que venir hasta acá, ¿no? Estábamos en Michoacán, ella era de Veracruz, me dice, yo tengo que venir hasta acá, pagar mi viaje, ¿no? Sostenerlo porque es con mis recursos, para comprar un libro que habla de mi comunidad y que me costó además 200 pesos, ¿no? Así, o 500 pesos, ya no me acuerdo cuánto costaba, ¿no? Dice, o sea, entonces esta reflexión justo creo que es bien importante que la hagamos, ¿no? O sea, ¿de qué forma estamos nosotros yendo a estas comunidades, hablando sobre estos recursos y que además, o sea, hablamos muchas veces como biólogos de los recursos que son importantes para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, qué tanto es realmente para todo el mundo y qué tanto es para esas comunidades y de qué maneras podemos estar aportando nosotros con estas formas en las que nosotros entendemos la ciencia, de qué manera aportamos específicamente a esa necesidad de la comunidad para que pueda alargarse su sostenibilidad, digamos, ¿no? de esa comunidad. Entonces, hay muchos proyectos creo que son muy bonitos en donde pues podemos ver la mano de los biólogos, ¿no? Entonces, las biólogas, los biólogos. O sea, por ejemplo, están en Veracruz, ¿no? Proyectos ecoturísticos en donde a lo mejor llega el biólogo y dice, ¡ay, qué maravilla! Enlístenme aquí todo lo que tengan aquí para ver. Y la gente, no, pues es que aquí no tenemos nada, ¿no? Como no tenemos agua, como no tenemos luz, ¿no? O sea, entubada, digamos, ellos pensaban que no había nada, digamos, no habían centros comerciales, no habían museos, no había de eso. Pero entonces le dice, bueno, ¿y qué más tienen? ¿Qué hay bonito por aquí? No, pues que está tal cascada. No, pues están los tucanes. No, pues está esto y aquello, ¿no? Entonces, esas listas pues se convierten en atractivos para la gente que se acerca. Pero entonces también, ¿no? Desde este tema, ¿cómo hacemos el turismo? No solamente es llegar y ya te traje mi basura, atiéndeme, ¿no? Sino, bueno, yo aporto económicamente para que tu proyecto pueda seguirse sosteniendo. ¿Cómo? Bueno, entonces ya ahí en esas comunidades se han elaborado pues desde bancos de germoplasma, ¿no? Donde también la misma gente puede seguir cultivando las variedades de maíz de la zona, que pueden estar trabajando también desde los pequeños bancos de semillas, ¿no? Allá en el norte también se dio un proyecto en donde
tras las sequías, pues se perdió una gran cantidad de maíz, ¿no? Entonces la gente ya no tenía para sembrar. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues se recolectó pues con cada persona que tuviera una mazorca, y entonces con todo eso se hizo un gran banco que después se pudo repartir entre la gente para volver a sembrar y de ahí recuperar nuevamente estas variedades de maíz, ¿no? Entonces, o sea, es lo que planteo. ¿Cómo desde nuestro quehacer como científicos podemos estar aportando a la sociedad más allá de una tesis, más allá de un texto, ¿no? O sea, necesitamos ya bajar todo eso a la realidad. Entonces, necesitamos que haya más compromiso en nuestra comunidad científica con nuestras propias comunidades, ¿no? Porque a lo mejor muchos somos de un ambiente citadino, pero muchos otros compañeros no lo son, ¿no? Y justo ahí es donde, bueno, en mi caso, ¿no? Sucede que pues yo entro a la universidad y voy con mi dinámica citadina, pero de pronto empiezo a analizar desde todos estos textos, desde las salidas a campo, ¿no? Desde mi formación etnobiológica, quién soy realmente. Entonces, en este camino fue que yo empiezo a vincularme mucho más cercanamente con mi comunidad, y entonces es ahí que yo empiezo a darme cuenta que es necesario hablar de ciertos temas que habían estado perdidos por completo, ¿no? Que tienen que ver con desde palabras, ¿no? Porque aquí ya no se habla el náhuatl, ¿no? Se ha perdido por completo, pero hay muchas palabras que son en náhuatl, ¿no? Y entonces, ¿qué me está reflejando esa palabra? ¿Cómo se llaman los parajes? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las herramientas? ¿No? Entonces, la etnobiología maneja todo, ¿no? Desde el uso, el manejo, desde las formas de trabajar, ¿no? De cómo se hace todo. Entonces, es bien importante por eso que podamos nosotros estar mirando con ojos mucho más grandes, ¿no? Sí. Nuestro hacer científico. Sí, pues es que es muy sencillo, es relativamente sencillo ir a campo y ya encontré esta especie, me la llevo al laboratorio, ¿no? Pero pues es como dices, o sea, se pierde porque pues sí, puedes sacar un artículo, pero ¿de qué te sirve tener una especie nueva, un género nuevo, si solamente va a quedar allí, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué uso le das? ¿Qué uso o qué beneficios tiene para las comunidades? Entonces, pues sí, se queda súper corto. Yo creo que la carrera se queda corta en ese sentido sociocultural, porque pues no, o sea, solamente vas y ya hice mi investigación y todo, pero no pensamos como en ese otro lado de la moneda, ¿no? Al final de cuentas, y pues hay, o sea, por ejemplo, existen ya estas etnociencias, como la educación ambiental, ¿no? Han sido herramientas que han permitido, pues, como cambiar todo este panorama académico que ha estado incrustada totalmente. Hazlo así, ya, esta es la tajante y se terminó, ¿no? Y además, pues la etnobiología, pues, como decías tú, se divide en un montón de otras ramas, ¿no? Por ejemplo, está la etnobotánica, la etnomicología, pero, o sea, yo la verdad también sé muy poco porque hija de academia definitivamente. O sea, cuando me puse así a leer un poquito más y conversaciones que he tenido con gente que he conocido que se dedica a esto, o sea, me di cuenta que sí soy hija de la academia, desafortunadamente. Entonces, aparte de estas que creo que son como las más conocidas, no sé qué otras divisiones o qué otras perspectivas hay dentro de esta etnociencia. Pues en realidad, te digo, bueno, yo a veces me siento como muy, no sé, crítica en algunos aspectos, ¿no? Porque digo, bueno, a todo le ponemos etno y ya lo queremos ver como amablemente, ¿no? Así como de, ya hice mi trabajo como para satisfacer mi ego académico de decir ya, lo que hice es para la gente, ¿no? Entonces, bueno, depende, ¿no? También de cómo lo estemos manejando. De hecho, ahorita les platicaré un poquito también sobre un trabajo que han desarrollado
pues muchas personas, ¿no?, a lo largo de varios años, sobre todo desde la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, que pues es el código de ética para la investigación-acción y la colaboración etnocientífica en América Latina. Pero bueno, pues realmente vamos ahí viendo que a lo largo del tiempo que hemos estado vinculándonos, bueno, yo en lo personal me he estado vinculando con esta área de conocimiento, pues veo que cada vez así hay cosas más interesantes, ¿no?, respecto a cómo los distintos pueblos y comunidades, no solamente rurales, no solamente los pueblos originarios, sino desde las mismas ciudades, desde la misma academia, ¿no?, cómo nos estamos vinculando con estos saberes. Y bueno, yo me he encontrado con personas que se han dedicado a investigar pues desde la etnoecología, ¿no?, o sea, ya como digamos donde se mete más dinámicas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo estamos concibiéndonos en la naturaleza, ¿no?, como esta frase que dice, no somos nosotros defendiendo la naturaleza, sino somos la naturaleza que se defiende a sí misma, ¿no? Esta frase, pues como que lleva a ubicarnos cómo es que estamos concibiéndonos dentro del mundo, ¿no? O sea, hay muchos pueblos que piensan que el humano está dentro de ciertas esferas, ¿no? A lo mejor de los animales, ¿no? Sí se pueden concebir como animales. Hay otros pueblos donde no, donde como pues suele suceder con este pensamiento que tenemos nosotros, en donde nos vemos fuera de la naturaleza, ¿no? Como que el ser humano es otra cosa, ¿no? Un poco esta parte antropocentrista. También hay otros pueblos donde a lo mejor se conciben como pueblos, por ejemplo, hijos del maíz, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, entonces ahí estamos hablando también de dinámicas etnoecológicas, en donde cada uno de nosotros y de los otros organismos vivos también están jugando un papel importante, y pues entonces esto es importante también tomarlo en cuenta para hablar de la etnoecología, ¿no? Desde las prácticas, desde los conocimientos, desde cómo estamos construyendo nuestra realidad. Eso también se estudia dentro de la etnoecología, pero bueno, hay gente que se dedica también a estudiar los suelos, los minerales, a estudiar pues justo, ¿no?, las plantas, los hongos, hay quien está estudiando los líquenes, ¿no? Y entonces justamente en este ámbito de las etnociencias, pues ya cuando empezamos a estudiarlo, lo que sea, ¿no? O sea, ya sea los suelos, pues entonces le metemos el tema etno y entonces ya estamos hablando de una cosa pues distinta, ¿no? Porque pues hay pueblos que tienen clasificaciones de suelos que son muy específicas, en donde pues ya definitivamente podemos estar hablando de una ciencia como tal, ¿no? O sea, la gente que se ha dedicado a estudiar esos suelos desde los pueblos, pero también podemos estar hablando de climas, podemos estar hablando pues de distintos temas, ¿no? Entonces, pues creo que pues las etnociencias tienen esa doble cara, digamos, de alguna forma puede ser tanto muy buena porque pues aporta distintas cosas, pero también terminamos haciendo un poco esto que hemos estado criticando, ¿no? Como el separar. Entonces, no es tan necesario en este momento, creo yo, separarlo, ¿no? Decir, esto es una cosa y esto es lo otro, sino al contrario, que podamos ir vinculando desde la gente que está estudiando etnoecología, que está estudiando la etnoclimatología, ¿no? Cómo es que se hacen las peticiones de lluvia, pues claro que tiene que ver con los animales, con las plantas, ¿no? Y de qué forma podemos ir tejiendo. Entonces, creo que, o sea, sí es importante mencionar como todas estas áreas que han existido y que siguen surgiendo, pero bueno, no solamente pensarlas como aspectos independientes, ¿no? Sino creo que ahorita estamos en un momento para ir desdibujando esas líneas y poder ir tejiendo cada vez más cerca con las comunidades, con
las ciudades, ¿no? Con todos estos grupos humanos que pues también tienen una forma de percibir el entorno que no necesariamente quiere decir que estén o bien o mal, ¿no? Sino que es una forma de percibir el mundo y que estudiar estas formas de percibir el mundo pues nos pueden ayudar también a buscar las estrategias necesarias como biólogos, como educadores ambientales, ¿no? Como comunicadores de la ciencia, para poder llegar hasta estos otros públicos y poder hacer planteamientos que nos permitan pues atender la situación en la que nos encontramos. Oh, me gusta cómo piensas, güey. Estoy así con mi carilla así de, ¡qué bonito! Sí, no sé, ya es así como que luego te dicen así, ay, que eres hippie o así, no, pero es que es bien bonito trabajar con las comunidades y todo su conocimiento, porque es conocimiento que se ha dado generación tras generación, ¿no? Y al final a veces tú vas como que, como decías, ¿no? O sea, tú vas como que con esa idea de que tú les vas a enseñar y ellos te pidan así todo el conocimiento y es así como que, ¿quién soy? ¿Y ahora qué hago, no? Así, sí, porque me ha topado con así muchos compañeros que no, sí van así y son buenísimos en lo que hacen, pero a la hora de comunicarlo ya no es lo mismo, ¿no? Y es así de, o te encuentras justo eso, ¿no? Que tú vas así, ya tengo preparado todo mi discurso y cómo voy a dar el taller y no sé qué, y llegas y no hablan español, ¿no? Es así de, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo empiezas a vincularte? ¿No? Entonces, por eso te digo que realmente esta parte de la transdisciplina es bien importante, porque pues a veces tenemos que recurrir a lingüistas, tenemos que recurrir a pedagogos, ¿no? Entonces, es un tema que no se acaba, ¿no? Realmente uno nunca termina de conocer a las comunidades cuando uno ya está trabajando directamente con las comunidades, o sea, y la verdad es que sales aprendiendo muchísimo más de lo que tú llegaste planteándote, ¿no? Que sabías tanto. Y pues por eso mismo es que pues me parece bien importante mencionar esto del código de ética, ¿no? Porque bueno, es una versión de 2016, me parece que se sigue trabajando. Hay cada congreso latinoamericano y cada congreso mexicano de etnobiología, pues se hace un espacio para poder seguir construyendo este código de ética. Se puede encontrar en internet, así lo pueden buscar ustedes, código de ética, etnobiología, le ponen y les va a aparecer, es de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. También pueden entrar directamente a la página de la SOLAE y ahí van a encontrar ustedes este documento en PDF que pues tiene, ¿no? Como toda la parte de los antecedentes, cómo es que se fue elaborando este código de ética y bueno, las cláusulas, ¿no? Entonces ahí en su primera fase hay un glosario, de hecho, para que quien no conoce estos términos pueda también irse vinculando con ello. Y bueno, entonces en este tema donde ya, perdón, empiezan las cláusulas, pues ya nos habla, ¿no? de puntos importantes. Por un lado, está el tema, bueno, aquí les voy a leer un poco, ¿no? Compromisos. Dice, todas las personas dedicadas a la investigación etnocientífica que se integren como miembros de la SOLAE se comprometen mediante su ejercicio profesional a conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir, difundir e incentivar la discusión de los principios asentados en este código de ética, ¿no? Entonces, pues de alguna manera es muy importante que quien empieza a vincularse pues también pueda echarle una leidita a este código de ética, porque realmente como biólogos pues muchas veces apenitas si nos dan una embarradita de códigos de ética, ¿no? Sí. No sabemos mucho de cómo manejarnos, de qué es correcto, qué no, ¿no? Estos temas pues también son bien importantes. Habla también de las responsabilidades, ¿no? O sea, pues aquí, por ejemplo, tú como investigador, cuando vas a salir a campo, tienes que hacer una consulta libre, informada a las personas
de las comunidades con las que vas a estar trabajando, en donde pues les puedes, por un lado, les tienes que explicar qué es lo que vas a hacer y si ellos quieren compartir ese conocimiento o no. Porque eso es un primer tema, ¿no? O sea, no porque tú vayas a campo, la gente va a querer compartirte su saber o tiene que darte ese saber para que tú lo puedas integrar, ¿no? Hay entonces que también saber cómo dialogar con la gente, y este código de ética es lo que plantea que tú cuando llegas a la comunidad les dices, bueno, y usted quiere que esto se plasme en un texto de este tipo, usted quiere que esto salga en un video, quiere difundir esto o no lo quiere hacer, porque si no lo quiere hacer, pues está en todo su derecho también de resguardar ese conocimiento, porque no porque lo llevemos al plano de la ciencia es ya con eso va a darle validez o va a ser mejor, ¿no? O ya va a llegar a otros oídos y va a ser pues mucho más importante su conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento de las comunidades es válido por sí mismo y es importante que eso lo tengamos claro cuando estamos haciendo este tipo de trabajos etnobiológicos. Entonces, pues aquí se marcan algunas de estas responsabilidades. Los derechos, ¿no? O sea, justo los pueblos tienen todo el derecho de guardar esos conocimientos, de también conocer qué es lo que se está haciendo ahí y pues también, ¿no? Que quienes estén haciendo la investigación pues tienen derecho a salir en estos artículos, ¿no? Como sus nombres, si son, porque muchas veces les llama colaboradores, ¿no? Ahora se les llama colaboradores, pero anteriormente eran los informantes, ¿no? Entonces, o sea, estas palabras como han tenido que irse modificando porque, pues, o sea, no te están informando, ¿no? O sea, simplemente están compartiendo un saber y que pues ya depende mucho de cómo se esté manejando, si ese saber quieren que se comparta en textos o no lo quieren hacer compartido, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que ya mencionábamos hace rato, ¿no? Porque llegan a las comunidades y pues ahora vemos que hay conflictos socioambientales fuertísimos en todo el país y que tienen que ver también pues con intereses pues detrás de ellos, ¿no? De esos espacios donde pues a lo mejor estamos hablando de minerales, donde se están hablando de algunos recursos como el agua, puede ser, ¿no? Entonces, es importante que todos estos saberes pues tengamos mucho respeto por ellos, porque son los que mantienen la vida y la dinámica de muchos pueblos. Entonces, compartirlo así no es como lo más adecuado. Siempre es necesario por ello hacer esta parte del código de ética, ¿no? Hacerlo parte de nuestra práctica. Pues aquí también habla sobre la difusión, la comunicación, ¿no? ¿Quién va a hacer qué? Si se va a hacer un libro, si se va a hacer un video, quién va a salir, a nombre de quién, ¿no? O sea, y hay que garantizarle a todas las personas involucradas en la investigación, pues su reconocimiento y pues ser cuidadosos, ¿no? Porque muchas veces emitimos juicios a partir de nuestro propio pensamiento. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, pues la gente es muy sucia, ¿no? Pero ese es un juicio mío. A lo mejor, pues tiene que ver también con otras cosas que yo no estoy tomando en cuenta en mi investigación. Entonces, hay que ser muy precavidos respecto a cómo estamos manejándonos en estos temas y pues también, ¿no? Aquí viene en este texto. Y bueno, en general, les digo, viene al final un glosario, ¿no? Que habla sobre patrimonio biocultural, pueblos originarios, territorios, ética, etnobiología, etnociencias, conocimiento tradicional, biocultura, ¿no? O sea, son, por ejemplo, algunas de las palabras que aparecen aquí en el glosario. Y bueno, pues en general les digo que es importante echarle una leidita como primero que nada para hacer este ejercicio de cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tantas de estas prácticas realmente hacemos y qué tantas pues nos falta pues meternos un poquito más, ¿no? O ir buscando otras alternativas. Por ejemplo, había una compañera que ella trabajó con mujeres tejedoras y su tesis, por ejemplo, fue presentada en la comunidad, ¿no? Entonces, los directores de tesis fueron a la comunidad y parte del jurado también fueron de estas personas tejedoras, ¿no? Entonces,
pues no la podían aprobar sin el consentimiento de estas personas. Entonces, por ejemplo, este tipo de dinámicas también es importante que lo hagamos, ¿no? Entender que la universidad no lo es todo, que también la universidad tiene que aprender a romper estas barreras que tiene con las comunidades, ¿no? Porque decimos que la universidad pública, no, las universidades públicas, pues son pues pagadas gracias a todas estas personas, ¿no? Que están en los pueblos, en las ciudades, trabajando, y pues que también nuestra educación pues tiene que romper esa barrera para poder salir a comunicar a muchos otros espacios, no necesariamente en las aulas, no necesariamente en los edificios de la universidad, ¿no? Entonces hay que buscar también derrumbar esas barreras para poder ofrecer otras cosas como científicos, ¿no? Y como pues jóvenes tenemos esa necesidad, ¿no? De que esas cosas cambien y van a cambiar a medida que también nosotros como investigadores hagamos esas modificaciones. Sí, de hecho me hiciste que recordara la tesis de un amigo, porque la primera vez que vi sus agradecimientos fue así como que, ¿qué pedo, no? Porque en sus agradecimientos puso así el nombre de las personas que atendían la cafetería. Pero pues así, gracias por alimentarme todos los días. Así un mensaje súper bonito. Y yo al principio dije, qué rollo, ¿no? Pero después como que dije, ay, qué bueno, o sea, qué chido, porque pues la neta sí tiene razón, ¿no? Como estudiante, pues tú solamente como que vas y te enfocas en eso, ¿no? Y al final de cuentas como que él tuviera esa visión de que, no manches, pues estas personas me alimentaron durante 4 o 5 años en todo este periodo de carrera. Y fue así como que, qué chido, de hecho, está sí súper bonito su mensaje. Y falta esto, ¿no? O sea, sí nos falta así como bajarnos un poquito, y ya había mencionado yo esto no me acuerdo en qué episodio lo mencioné, pero sí es como bajarnos ese grado de que, o sea, puedes ser maestro, puedes ser doctor, pero al final de cuentas seguimos siendo humanos, ¿no? Y somos parte de un sistema, somos parte de una comunidad, somos parte de un pueblo. Entonces, este factor porque luego pasa este factor de narcisismo, porque al final es como cierto narcisismo, de que yo tengo 20 doctorados y tú qué me vas a decir, ¿no? Pero al final de cuentas, pues siempre, o sea, te digo, se queda esta barrera de la universidad, de la academia, y cuando ya vas a estudiar yo creo que es una parte un poco difícil y es una parte que no se valora, porque pues no es como que vayas a la comunidad y ya llegué y voy a hacer aquí todo, ¿no? O sea, al final de cuentas el que ahí ellos, o sea, la comunidad es los que son tus jefes al final de cuentas, ¿no? Ellos te van a decir cómo hacerlo, cómo trabajarlo, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, porque es un patrimonio, es el patrimonio que ellos tienen, y no se vale y no me parece justo de que llegue gente y por tener 20,000 títulos, pues llegas y te robas todo ese conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas es un robo de conocimiento, o sea, no le das crédito a la persona, no la tomas en cuenta. Y eso es como esta parte triste de que, no, sí, ya vas y sacas en un artículo y pues sí, pero, o sea, todo esto lo obtuviste de gente, ¿no? Entonces, la verdad se me hace muy chido y muy, muy bonita, así de que, pues esta parte de la etnobiología, pues empieza a ver todos estos panoramas que al final de cuentas hacen falta, ¿no? Entonces, y yo creo que sí es difícil ir a una comunidad y trabajarla, pero no sé, por ejemplo, a ti qué es como lo más difícil o qué es lo que más te ha dificultado trabajar en esta área. Bueno, a mí, por ejemplo, me decían que trabajar en tu propia comunidad es lo peor, ¿no? Así, casi, o sea, porque tienes que aprender a diferenciar lo que estás sintiendo con lo que es, o sea, mirar objetivamente, ¿no? Pero realmente, pues, a final de cuentas, todos estamos influenciados de alguna manera por esas emociones, ¿no? O sea, por muy
objetiva que quiera hacer, pues siempre los investigadores estamos permeados también por una serie de saberes, de creencias, ¿no? Y todo esto está plasmado también en las cosas que estamos diciendo. Entonces, pues eso ahí fue como donde yo dije, bueno, ¿y entonces cómo? ¿No? O sea, yo quiero hacer algo por mi comunidad, quiero trabajar por mi comunidad, y pues yo no me imagino trabajando en otro lado. Entonces, pues para mí como que esa primera parte fue complicada, ¿no? Poder pensar si era mejor irme a Tlaxcala, o mejor irme a Hidalgo, o mejor irme a otro lado para poder hacer este trabajo de manera más objetiva, ¿no? Y entonces pues yo dije, no, o sea, tiene que haber alguna forma de trabajar aquí en mi comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaría compartir esta frase, ¿no? Que dice, la agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz y se está a 1000 millas del campo de maíz, ¿no? O sea, esta parte de, yo no quería escribir algo sin tener esta experiencia de realmente trabajarlo, ¿no? Entonces creo que también es importante que cuando estamos en campo y cuando estamos hablando de esas cosas, o sea, no es lo mismo ir a la casa de una honguera y pedirle que te lleve todos los hongos, a irte, caminarle, buscar y estar ahí en la montaña, cansarte y ver a las señoras que ya van bien arriba y tú apenas si puedes respirar, ¿no? O sea, eso también nos va dando otra perspectiva sobre las cosas, y creo que nos hace más humanos y nos hace también expresarnos de manera distinta. Entonces, para mí ha sido eso, ¿no? O sea, yo hace años que empecé con esta investigación durante la carrera, ¿no? Yo pues no me hubiera imaginado que hoy yo estoy sembrando una chinampa, por ejemplo, ¿no? Que yo ya me estoy dedicando a producir. Entonces, pues eso ha sido gracias también al conocimiento de muchas personas que durante esta formación me aportaron, me guiaron, me regañaron, me dijeron cosas, ¿no? O sea, y no solamente en el ámbito académico, sino sobre todo mis maestros chinamperos, ¿no? Toda la gente que en este proceso me pudo compartir sus saberes, y que también yo desde esos saberes pude encontrar en mí esos conocimientos, ¿no? Porque yo decía, pues sí, mi abuelo me decía esto, claro, mi abuela me decía esto otro, claro, el vecino hacía esto, por eso cuando el señor tal me contó esto, ¿no? Y entonces empieza uno a ligar todas estas historias, y entonces tiene un sentido mucho más fuerte, y para mí creo que eso fue mucho más bonito que como me lo plantearon, ¿no? Tú no vas a poder hacer el trabajo en tu comunidad porque no vas a ser objetiva. Y al contrario, ¿no? Yo terminé sintiéndome más parte de mi comunidad, terminé aportando más a mi vida, más a mis proyectos y más a la gente con la que he convivido en este tiempo. Entonces, creo que difícil es sobre todo romper estos prejuicios. El poder compartir con tanta gente me ha ayudado mucho, ¿no? Nosotras formamos una red, unas compañeras y yo, que también en un congreso de etnobiología en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, quisimos escuchar a más estudiantes como nosotras sobre pues cómo era la forma en la que sus universidades estaban dando estos temas. Entonces, pues nos dimos cuenta que habían personas que llegaron ahí así porque no había ninguna forma de acercarse a la etnobiología, sobre todo en el norte del país, ¿no? Sí, aquí no había forma, porque justo, ¿no? Estos prejuicios sobre la etnobiología, pues permeaban bastante en las universidades, y que entonces se estaban acercando estos espacios para poder aprender algo. Y habían otros casos en donde al contrario, ¿no? En las universidades eran parte de sus materias obligatorias, y entonces así, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo puede cambiar la formación de alguien teniendo estos conocimientos? Y pues creo que pues eso fue lo que nos inspiró a poder seguir trabajando, y entonces formamos la Red Sin Fronteras de Estudiantes por la Etnobiología, ¿no? Sí. Entonces sí, ahí conozco la página. Y ahí nos pueden seguir en Facebook, estamos, ahorita nada más tenemos esto, y pues desde ahí compartimos, ¿no? Desde
infografías, compartimos eventos que se van a realizar que tienen que ver con la etnobiología, con la bioculturalidad, con agroecología, ¿no? Con otros temas que no necesariamente están peleados con la etnobiología, o que también aportan o que también están ahí pues generando conocimiento. Y creo que eso ha sido más bien un reto a vencer, ¿no? Yo les decía a varios compañeros que pues yo me siento muy contenta de que esta red siga funcionando, más allá de la virtualidad, más allá de la academia, ¿no? O sea, porque de pronto tengo así llamadas de un compañero de Colima y me dice, oye, mira, estoy haciendo esto, ¿cómo crees que sería la mejor manera? Y entonces ya, ¿no? Vemos al otro compañero que es Tojo Laval, ¿no? Y que está trabajando en su comunidad y que está haciendo radio comunitaria y que está trabajando desde otras disciplinas. Entonces vamos vinculándonos y vamos también aportando a nuestros propios proyectos y pues a nuestras propias comunidades. Entonces creo que sí, hay dificultades, pero creo que esas dificultades son justamente las que nos tienen que obligar a ser más aferrados, aferradas, ¿no? Para poder lograr pues estas otras áreas que están descubiertas, ¿no? Porque creo que también pasa que pues a lo mejor nuestros maestros tienen ciertas formas de pensamiento, pero pues nosotros ya tenemos también otras herramientas, tenemos el internet, tenemos YouTube, tenemos los podcasts, tenemos muchas cosas que nos hacen también irnos llenando de otras formas de pensamiento y abriéndonos a más posibilidades. Entonces creo que esas barreras sí existen, pero más allá de esas barreras hay que brincárnoslas, ¿no? Hay que ver qué otras posibilidades hay también. Sí, porque de hecho, la verdad, yo no recuerdo que en la carrera nos hayan mencionado tal cual así, o sea, ni siquiera la palabra etnobiología, ¿sabes? Entonces, o sea, de hecho es algo así como nuevo para mí, realmente fue así como, ¿existe esto? O sea, fue así. Y sí, o sea, tienes razón, o sea, a veces los planes de las universidades se limitan en ciertos aspectos, ¿no? Y algo que me gustaría así como discutir contigo, pues es esta parte de la necesidad de los programas de etnobiología en la educación superior, ¿no? Porque temprano en mi universidad no tuvimos, te digo, ni siquiera recuerdo que nos hayan mencionado que fuera algo que existiera. Entonces, ya desde que me empecé así como a meter, a investigar qué es, cómo se trabaja, pues, o sea, sí es algo que yo creo que sí se necesita y que debería ser algo, no así como que se lleva fuerzas, pero sí como que sí tenga un lugar dentro de, porque pues también como alumnos y cuando estás chavito pues también así como que te vale todo, ¿no? Y un ejemplo de eso es cuando vas a muestrear y ni siquiera sacas los permisos de y haces eso, ¿no? Entonces no lo hagan, nunca lo hagan, por favor, saquen permisos. Puede ser batalloso sacarlos, pero por favor, saquen. Sí, entonces, esos y los de la comunidad, porque también luego no te detiene la Profepa, pero te detienen con los machetes y está más cabrón eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí se necesita fomentar esto en la educación superior. No sé tú qué piensas respecto a eso. Sí, creo que ahorita justo el que esté todo virtual nos permite poder ir ingresando como a otras áreas de conocimiento, ¿no? Que normalmente, pues a lo mejor en la universidad ni tienes tiempo, ¿no? O sea, que tienes millones de tareas y no sé qué, pero bueno, ahora que de pronto ya ves que va a haber una conferencia en no sé dónde y ya puedes entrar, ¿no? Y eso es, creo que algo bueno, porque pues así hay posibilidad de que vayamos rompiendo estos límites, ¿no? En nuestra cabeza, que podamos escuchar a otras personas en otras partes del mundo y eso está bueno. Pero sí creo que, bueno, si vamos a regresar a lo presencial, volver a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿de qué formas podemos estar
rompiendo esto, pues bueno, por un lado yo diría que como estudiantes no se queden nada más con lo que su universidad les da, ¿no? Investiguen. Y si hay algo que les llame la atención, o sea, escríbanle a esa investigadora, a ese investigador, un correo, o sea, de verdad, a lo mejor se tardan, pero siempre les van a contestar, y si no les contestan, entonces no está ahí. Creo que todos los investigadores que a los que yo en algún momento les escribí me contestaron, ¿no? Desde para pedirle un artículo que necesitaba, alguna guía, ¿no? Para poder encontrar una respuesta a mis dudas, siempre la encontré, y creo que eso es algo pues que yo puedo rescatar de los investigadores aquí en México, que me he topado yo, ¿no? Y bueno, también en estos congresos, creo que es importante también, ¿no? Que si está un congreso cerca de tu localidad, vayan, ¿no? Vayan, escuchen, uno nunca sabe qué se puede encontrar, que si hay conferencias, vayan, escuchen, que si hay lo que sea, es el momento durante la universidad, el mejor momento para poder llenarse y empaparse de todos estos conocimientos que ustedes no saben ni a dónde los van a llevar, ¿no? Sí. Heme aquí. Y yo me metí y dije, bueno, pues van a hablar de ranas, pues a ver qué dicen. Bueno, pues van a hablar ahora de moléculas, bueno, vamos a ver, ¿no? Y pues bueno, eso es creo que es parte de nuestra formación y es las ventajas de estar en la universidad. Entonces aprovechenla al máximo, pero también creo que pues nosotros propusimos en algún momento, como la Red Sin Fronteras, la Recife, pues algunos talleres en línea, ¿no? Queríamos hacer algunos talleres en línea, pero bueno, igual en esos momentos no sabíamos mucho cómo hacerlo. Ahora creo que ya todo el mundo tiene mucha experiencia y ya todos son youtubers y ya todos hacen unas ediciones impresionantes. Y creo que hay más posibilidades, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Por ejemplo, lo que tú estás haciendo, creo que es bien importante tener un espacio de diálogo, es muy, muy, muy importante. Y creo que las universidades, o sea, lo irán haciendo a medida que también los estudiantes lo vayan pidiendo. Entonces, no olviden que también nosotros como estudiantes tenemos que organizarnos, hacer peticiones, ¿no? Y puede ser desde pedir conferencias, pedir cursos, pedir talleres, ¿no? Y eso también lo podemos hacer. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues con mucha organización. Nosotros conocemos compañeros que allá en Colombia organizaron algunos cursos sobre etnomicología, y fue también acercándose por un lado a la SOLAE, a la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, por otro lado a los investigadores específicamente, y por otro lado también haciendo fiestas. ¿No? Entonces, en estas fiestas juntaban dinero y pues también con eso mismo pudieron gestionar los pasajes, pudieron gestionar también los materiales, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos hacer a pesar de que las universidades no nos den esos espacios, ¿no? Nosotros podemos ir buscando cómo hacerlo. Entonces, es bien importante que no perdamos de vista eso, porque normalmente como estudiantes no se nos enseña a pensar así, ¿no? Sí. Y de pronto nosotros llegamos como jóvenes estudiantes, nos decían, no, ustedes no pueden votar en las asambleas, y nosotros, ¿cómo de que no? Sí. Somos la mayoría, los que estamos aquí, somos estudiantes. ¿Por qué no son acompañados como ustedes en la universidad? Porque, o sea, el otro día estaba platicando con un amigo de eso y le digo, es que no manches, le digo, o sea, yo siempre fui así como bien grilladilla, digo, porque desde la prepa sí que un profe nos hablaba mal, y luego Lili así de, usted no nos puede hablar así porque nosotros somos los que les damos el trabajo, y en la universidad también era así como, ¿cómo que no puedo votar? O ¿por qué sí? ¿Por qué este profe sí puede hacernos esto y este acá? Y o sea, sí, yo creo que si mis profes me están escuchando, bueno, así como que, no, por favor, no te... O me acercaba uno y así como, ¿por qué pasa esto o sea, adentro, ¿no? Así como, ¿por qué en la universidad lleva a cabo estas cosas? Y el profe así como que no quiere saber mejor cómo funciona la mitosis, y así como... Sí, ¿no? Y que es parte de, obviamente, cuando estamos en esa formación, pues tenemos que también disciplinarnos
en conocerlo, ¿no? O sea, no podemos tampoco ser tan ególatras de decir, bueno, ya, yo lo sé todo, ¿no? O sea, sí, claro, hay que escuchar y demás, pero creo que, o sea, estas otras posibilidades que existen, esas son las que tenemos que ir explorando y a hacer esos nuevos caminitos, no sé. Así que Lili, tienes la misión en Durango, vamos a hablar más de etnobiología. Sí, aquí, la verdad, bueno, por ejemplo, aquí algo que a mí siempre me ha causado así como cierta tristeza es, por ejemplo, pues, el pueblo originario de aquí de la comarca, que eran los irriquilas, ¿no? Y ya no existen, ni siquiera saben así cuál era la lengua que ellos utilizaban. Y es algo así como que, o sea, siempre así en mi ser ha sido así como, no manches, o sea, ¿cómo, no? ¿Por qué? Y, o sea, es algo así como que digo, ¿cómo se pudo haber perdido eso cuando, pues, aquí es una zona así de dinosaurios, fósiles y hay de todo, mucha gente luego dice así como que, nada, es que en el desierto no hay nada, y yo así como que, ven para que veas que sí hay, ¿no? Y una de esas partes pues fue esta comunidad, este pueblo, ¿no? Y fue así como, chale, o sea, qué feo, porque no se sabe nada, no se sabe así nada respecto a entonces. Sí es algo que a mí me causa así como esta tristeza, ¿no? Al final de cuentas tuvimos algo y se perdió, pero pues todavía nos quedan bastantes recursos y nos quedan cosas que hay que trabajar, ¿no? Al final de cuentas. Y uno de ellos, por ejemplo, es la comunidad en la flor de Jimulco, porque aquí Jimulco viene siendo lo que llaman islas en el cielo, ¿no? Y ellos, o sea, ellos van y suben y para mí es así súper asombroso porque para empezar la subida está bien pesada. Yo las 2 veces que subí fue así como que ya por favor quiero morir. Déjenme aquí. Entonces, todo lo que ellos trabajan y lo que pues, ellos así como que tienen ahí realmente no se sabe así nada, o sea, y es una parte que a mí me gusta ya así como trabajar. Entonces sí hace falta, sí. Y te digo, aquí la cuestión fue así como que tampoco no me ayudó. No, es que no quiero decir que no me ayudó como mi universidad, pero sí tuve como esa limitante en ese aspecto, ¿no? O sea, yo las veces que yo como conviví con las comunidades cuando iba a campo es porque pues a veces pasaban así los pobladores y yo así como, buenos días, buenas tardes, ¿no? ¿Cómo están? Y así, no, ¿vienes a la universidad? Sí, vengo de la universidad, y ya fuiste a tal parte y yo así como, no he ido allí, no, y ya me platicaban, no, mira, ve allí, hay esto, y así como, qué chido, ¿no? Y ya así como que yo, o sea, esa era mi forma de empezar como a meterme, a interactuar con ellos, ¿no? Pero pues te digo, al final de cuentas me quedé así como hija de la academia porque desafortunadamente pues fue así como que hasta allí, ¿no? Y ahora empiezo a ver así como todo este panorama que ustedes tienen y digo, wow, o sea, trabajar con comunidades es impresionante y la verdad es muy respetable. Creo que es más difícil que estar en un escritorio, ¿no? Estar en un escritorio redactando un artículo. Feliz. Sí, de hecho. Sí, es complicado ir gestionando las formas, ¿no? Para poder aportar otras cosas. Y pues bueno, igual aquí quisiera hacerle el comercial a la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Esa es una página, también la pueden encontrar así, ¿no? La Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Y aquí pues habla de varios temas, ¿no? Porque creo que también pues hay temas de la legislación que es bien importante que se tomen en cuenta, ¿no? Entonces aquí viene justo legislación relacionada con bioculturalidad, convenios, tratados y acuerdos, ¿no? Entonces aquí igual pueden echarle un ojo porque bueno, pues justo todos estos tratados, todos estos acuerdos, todos estos convenios, pues también están marcando pauta para investigaciones. Entonces es necesario que nosotros también como estudiantes
que nos metamos a esta parte, porque la verdad es que creo que nos da mucha flojera, ¿no?, a los biólogos meternos a la parte legislativa, pero que también es importante para que podamos nosotros ir justificando parte de nuestras investigaciones. Entonces, esto que me preguntaba sobre la universidad, bueno, pues justo, ¿no? Aquí todas estas, han sido tratados desde convenciones, han sido tratados desde encuentros y demás, y entonces, pues, sí pueden encontrar ustedes bastante información en esta página. Igual aquí también en esta página hay podcasts también, ahí vienen como algunas ideas, ¿no?, de también cómo pueden ustedes hacer trabajos comunitarios, ¿no?, cómo generar estos eventos, cómo hacer los videos, ¿no? O sea, aquí hay mucha información también, y pues este es un trabajo que a mí me parece muy importante, porque ellos trabajan directamente con todas estas personas, ¿no?, que son defensores del territorio, y pues no solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y pues es muy importante, ¿no?, porque sí podría parecer, como decías hace rato, ¿no?, que es algo hippie, que es algo romántico, pero en realidad pues estamos viendo que pues todo esto tiene una relevancia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y pues es necesario que también nos clavemos un poco en estos temas para poder ir buscando esas oportunidades de lo que mencionábamos hace ratito. Sí, de hecho, ahorita que mencionaste lo de los tratados y los convenios, escribí en mis objetivos de esta charla, porque, o sea, la verdad es que sí batallé así como un chorro en encontrar información, pero yo creo que batallé porque no supe buscarla. Creo que ese fue mi problema, que no supe buscarla. Pero leí que había 2 tratados y 2 convenios, o sea, yo nada más encontré 2, que es el de Convenio sobre la Diversidad Biológica y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y no, espera, leí mal. Ups, lo siento. Sí, o sea, son 2 tratados. Uno es el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el otro es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, algo que yo te quería así como preguntar es de que si existen otros convenios, existen otros tratados, o si no existen, como que, pues, ¿qué onda? Porque nada más existen 2, ¿no? Si al final de cuentas ya hemos visto que esto es no tiene 1 año ni 2 años trabajándose, sino que ya tiene sus décadas trabajándose. Entonces, o sea, no sé si hay más tratados, y si los hay, no sé si nos los puedas mencionar, y si no los hay, ¿qué es lo que necesitan o les hace falta en este enfoque para crear más convenios? Pues bueno, aquí en esta página que les menciono, ustedes pueden verlo. En realidad son bastantes tratados, ¿no? Son más o menos como unas 4 páginas, ¿no?, de resúmenes de tratados. Si no, van a ver cuánto más. Sí, son como 4. No más, son como 10, más o menos, ¿no? Son como 10 páginas de unos resúmenes de algunos tratados, acuerdos y convenios, ¿no? Entonces, eso es lo triste, que podemos tener leyes preciosas. De hecho, México es de los que tienen las leyes más hermosas. Mucho más en la legislación. Ese es un problema. Pero exacto, ¿no? O justo que se traslapan, que por un lado te dicen, no se debe de hacer esto, pero por otro lado, se permite que la gente haga esto, ¿no? Entonces así se contraponen totalmente pues estos acuerdos, estos tratados, y pues entonces ahí es donde están los conflictos, ¿no? Porque pues muchas veces podremos tener estos convenios internacionales y México haber firmado todos esos acuerdos,
pero la realidad pues es una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, pues en el gobierno, de hecho, se encuentran en la Semarnat, bueno, el que estaba a cargo anteriormente, Víctor Toledo, el doctor Víctor Toledo, pues él es etnoecólogo, ¿no? Entonces, pues desde estas perspectivas, pues también han habido muchas posibilidades ahorita para dialogar sobre ciertas cosas. Entonces, igual si entran a la página de la Semarnat, pues también van a encontrar bastante información respecto a temas agroecológicos, respecto a temas vinculados con las etnociencias. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos en la última página, en esta página que les comentaba, la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, ¿no? O sea, no, aquí el punto es, pues aquí por ejemplo, ¿no? Dice, el objeto de esta ley es declarar a las actividades de producción, comercialización y consumo del maíz nativo y en diversificación constante como manifestación cultural de la conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Entonces, bueno, ahí nos va detallando algunos puntos importantes sobre esas leyes, esos tratados, para que podamos irlos contraponiendo, ¿no? O sea, con la realidad de alguna forma, ¿no? Nos sirve para hacer estos análisis. Tenemos también, por ejemplo, habla sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Qué puntos, pues, vienen a complicar las cosas. Está que mencionabas, ¿no? De los derechos de propiedad intelectual, quiénes pueden patentar, bajo qué modelos pueden patentar, qué no se puede patentar, ¿no? Toda esta parte es importante. También está el protocolo de Nagoya, ¿no? Que su objetivo es la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías, y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, ¿no? O sea, como muchos de estos protocolos se oyen muy bonitos en palabras, pero cuando ya estamos hablando de las repercusiones que tienen en las comunidades, pues entonces ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, me parece importante que si les interesan estos temas, que entren a esta página porque viene ya bastante resumida, porque creo que leer estos textos no son cosas fáciles. A lo mejor para los compañeros y compañeras abogados pues es más sencillo, pero para nosotros como biólogos a veces no es tan sencillo, ¿no? Ir haciendo estos análisis. Entonces yo más bien les invitaría que entren a esta página para que puedan encontrar ahí directamente estos textos. Vienen también las fuentes, o sea, casi todo es de internet, que lo puede uno descargar. Y si no, pues ahí mismo vienen donde pueden ustedes encontrar estos documentos. Sí, muy bien. No, de hecho, les voy a dejar si no se los dejo en la descripción del episodio, se los pongo allí en la página, o en Instagram les pongo los enlaces para que, pues si quieren saber más, lo vayan y lo chequen. Porque sí, está muy interesante. Yo solamente, no sean como yo, busquen bien. Prometo que voy a buscar mejor la próxima vez. No, es que sí, la verdad es que no pensé, yo así como, ¿cómo puedo buscar esto? O estaba así como, ¿cómo lo hago? Entonces fue así como que yo, ayuda, por favor. Porque sí fue así como que, ay, no sé. Pero, pues no sé, Gaby, si quieras, darnos un último comentario. Pues me gustaría nada más decirles que hay una persona que a mí me sembró como esta idea, ¿no? De que somos semillas y que
pues no todas las semillas germinan, ¿verdad? No todas las semillas van a germinar de la misma forma, pero lo importante es seguir regando semillas por todos lados. Entonces, desde el compartir, desde el sembrar estas dudas, ¿no? Del tener esta curiosidad, que es lo que nos caracteriza a los científicos, ¿no? Creo que esa es la parte importante que hay que continuar desarrollando. Entonces, lean, busquen, investiguen, acérquense, o sea, no pierdan esa parte humana que tenemos, que es la del diálogo, de conocer otras personas, otras culturas, hasta la propia, ¿no? Sí. Cómo podemos ir reconociendo nuestra historia, nuestras raíces, y pues es necesario que volteemos otra vez a ver esas raíces que tristemente nos han querido arrancar durante tanto tiempo, y que a medida que nosotros mismos nos reconozcamos en esas raíces, que nos mantienen firmes, pues también es la forma en la que nosotros vamos a poder proponer otras formas de hacer este mundo. Entonces, pues, ánimo. Qué bonito, corazoncito. No, pues muchas gracias, Gaby. La verdad es que estuvo muy, muy interesante la charla. Ya voy a dejar de ser hija del patriarcado porque se va a caer, y voy a dejar de ser hija de la academia también. Muy bien. Sí, la academia patriarcal es la que se va a caer. Sí, ¿no? Vamos a hacer. Lo vamos a tumbar. No, pues muchas gracias, Gaby. Igual no sé si quieras recordarnos la página para que vayan, y igual si quieren saber un poquito más de etnobiología, de estas etnociencias, pues vayan y síganla en su página de Facebook. Si nos la recuerdas, Gaby. Claro, estamos como Red Sin Fronteras de Estudiantes de Etnobiología. Tenemos página y tenemos grupo. En el grupo es donde compartimos más como algunas dudas, como si tenemos necesidad de algunos textos, orientación más cercana. Y en la página, bueno, compartimos todos los eventos que hay, ¿no? En México y en Latinoamérica. Y bueno, igual si ustedes tienen en algún momento algún evento que quieren sacar adelante, cuenten con la página para la difusión, y pues también con los contactos para que puedan llevar a cabo ustedes esas propuestas. Pueden encontrar igual información en la página de la Asociación Etnobiológica Mexicana. Ahí hay una lista de investigadores sobre distintos temas, y pueden ustedes también ahí encontrar sus correos para poder comunicarse directamente con estas personas. Pueden encontrar también información en la página de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, la SOLAE, y bueno, pues estas son las páginas donde ustedes van a poder encontrar más información respecto a estos temas de las etnociencias y la etnobiología. Pues muchas gracias, Gaby. A nosotros nos encuentran en todas las redes como Biologando. A mí me pueden encontrar como Lili Biolot, y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes. Y nos vemos en la próxima. Sobre la diversidad biológica y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y... no, espera, leí mal. Lo siento. ¿No la recuerdas, Gaby?